Buenas noches. Tema 2. Recolección de datos. Los datos no se recopilan como un fin en sí mismos, sino como un medio para describir los hechos que están detrás de ellos. Objetivos. Este segundo tema, al finalizar el tema número 2, el participante será capaz de recopilar datos, identificar la escala adecuada para cada característica a recopilar, redondear datos cuantitativos, diferenciar métodos y técnicas de recolección de datos, elaborar una encuesta, elaborar una hoja de registro. Contenido. ¿Cómo se recopilan los datos? Las escalas de medición, el redondeo de datos, fuente de datos, métodos y técnicas de recolección de datos, el muestreo, las hojas de registro. ¿Cómo se recopilan datos? ¿Cómo se recopilan datos? Es la primera pregunta que debemos contestarnos. Las buenas decisiones se basan en un adecuado registro de datos, para lo cual, primero, debemos establecer objetivos claros. En control de calidad de procesos, los objetivos son, primero, el control del proceso de producción, sea de un bien o de un servicio. B, el análisis de lo que no se ajusta a las normas o estándares. Y C, la inspección o auditoría. Permite determinar qué tipo de datos se requiere. Y el segundo paso, determinar el tipo de dato. Pueden ser datos para el control, se toman periódicamente para conocer la variación diaria dentro de un proceso, es decir, para verificar su estado de control o estabilidad. Por ejemplo, el número de clientes diarios en las diferentes ventanillas de una agencia bancaria. Datos para el análisis. También hay datos para el análisis. Se registran para conocer la situación actual de nuestro proceso. Por ejemplo, en una clínica, la tasa de prescripciones que no están disponibles en la farmacia del hospital. Datos para la inspección. Se recopilan al recibir o entregar un material. Son datos que sirven para verificar si el producto cumple con las especificaciones. Por ejemplo, la fecha de expiración de un lote de medicamentos antes de su ingreso al almacén. Tercer paso, considerar la confiabilidad de los registros. Tener en cuenta la adecuada calibración de los instrumentos de medición y la variabilidad en las inspecciones visuales. Las balanzas, los equipos, las herramientas, los instrumentos deben ser adecuadamente calibrados, ¿no? Y si es una toma de datos directamente a través de inspección visuales, deben tener en cuenta que esto tiene un tipo de variación. Y por último, en este proceso tenemos que seleccionar las formas apropiadas de recolectar datos. Se debe registrar adecuadamente el origen de datos, por ejemplo, especificando el día, la hora, quiénes fueron los responsables, de qué lote se usó, entre otros. Y segundo, los datos deben registrarse de manera que facilite su utilización, utilizando para ello hojas de registro que vamos a ver entre un momento. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta o algo que requiera aclaración? Bien, veamos ahora las escalas de medición. La escala más básica, más sencilla, se llama escala nominal. Los valores son nominativos, son nombres, son etiquetas, sirven para designar. Solo se puede realizar un conteo, determinando frecuencias, repeticiones, para cada marca, para cada nombre. No es factible realizar operaciones aritméticas, es decir, no podemos promediar datos registrados
bajo una escala nominal. Se analizan solamente a través de la comparación, igualdad y no igualdad. Por ejemplo, el sexo de un cliente, masculino y femenino, se registra bajo una escala nominal. El grupo sanguíneo del paciente de una clínica, AB, AB o grupo 0, se registra bajo una escala nominal. El departamento en una empresa, finanzas, producción, ventas y personal, o también las marcas de bebidas gaseosas o de cerveza, como el ejemplo, se registran bajo una escala nominal. ¿Algún ejemplo, Luis Montenegro, de una variable que se mida bajo la escala nominal? ¿Estás ahí? Las marcas de cigarrillos, correcto, son también datos medidos en una escala nominal. Ok, estaba preguntando más, Luis. Muy bien. La siguiente escala es la escala ordinal. O sea, vamos de más sencilla a un poco más compleja. La escala ordinal. La escala ordinal, los valores representan un orden. La escala nominal eran palabras. La escala ordinal hay un orden. No son datos cuantitativos. No podemos promediar. Aún siendo números, solo simbolizan una posición. En el ejemplo, hablamos de primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Este es un orden. No podemos promediar primer puesto más segundo puesto más tercer puesto. No podemos promediar. No son números cuantitativos. Se analizan a través de la desigualdad mayor que o menor que. Por ejemplo, el orden que se obtiene en una carrera, en una competencia, el orden en un cuadro de mérito, la calificación A, B, C, D. Yo sé que A es mejor que B. Yo sé que el primer lugar es mejor que el segundo lugar, pero no sé cuánto mayor es. El dolor puede ser moderado, leve o intenso. La siguiente escala, y estamos yendo de más simple a más compleja, se llama escala de intervalos. En la escala de intervalos se utilizan números cardinales, es decir, podemos promediarlos, podemos sumarlos. El 0 es relativo o diferencial, es decir, no indica ausencia de la propiedad. Se pueden realizar operaciones aritméticas, podemos sumar y podemos restar. Es una escala artificial creada por el hombre. Por ejemplo, la temperatura, 0 grados centígrados, no es que no exista temperatura. El 0 tiene un valor, un significado. Si yo cambio los grados centígrados a Fahrenheit, tendrá otro número, otro valor. O sea, el 0 no indica ausencia de temperatura, es un valor. Escala de intervalos. Y finalmente, la cuarta escala es la escala de razón. En la escala de razón se utilizan números cardinales, es decir, podemos también promediar. Tienen unidad de medida, son centímetros, son pulgadas, son pesos, son litros, son kilómetros, y el 0 es absoluto, indica ausencia de la propiedad. Podemos ahora realizar más operaciones aritméticas como la suma, como la resta, como la multiplicación y como la división. Por ejemplo, número de quejas presentadas hoy día. Si es 0, el 0 significa que no ha habido este día ni una queja. Número de clientes insatisfechos. Procesos deficientes. Peso de una persona. El peso, 72.5 kilos, es una variable registrada bajo una escala de razón. Entonces resumimos. La escala nominal, nombres, las marcas. Escala ordinal, un orden, como el orden en una competencia. Escala de intervalos, el 0 no es absoluto. Por ejemplo, la temperatura. Y la escala de razón, los números, las medidas tienen unidades. Se pueden promediar como el peso de una persona.
¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora el redondeo de datos. El redondeo de datos. Durante el análisis, muchas veces se divide un número por otro, obteniéndose en algunas ocasiones un número infinito de decimales. Con el objeto de hacer más operativo el manejo de estos datos, se redondean. Para cortar o redondear se siguen unas reglas muy sencillas que vamos a recordarlas. Primera regla: para la respuesta final debemos redondear hasta 2 lugares más de los que había en los datos originales. No se debe redondear en los pasos intermedios. Por ejemplo, si los datos originales son enteros y a una operación aplica una fórmula, el resultado final debe estar presentado con 2 decimales. Si mis datos originales tienen 2 decimales, mi respuesta y resultado final debe tener en este caso 4 decimales. Segunda regla: si la cifra que sigue es mayor a 5, se aumenta 1. Si la cifra que sigue es menor a 5, el número no varía. ¿Cómo redondeamos, por ejemplo, a 2 decimales? 6.176. ¿Cómo redondeo a 2 decimales? Después del 7 hay un 6, es mayor a 5. Aumentamos un decimal, 6.18. Si fuera 4.123, como el 3 es la última cifra que sigue al 2 al segundo decimal, el 3 se obvia, ¿no? Se descarta, no la tomamos en cuenta. Y nos quedamos con 4.12. 4.12, ¿no? Si es más de 5, aumentamos 1. Si es menos de 5, lo descartamos. ¿Y esto para qué? Para que en promedio la suma de un número de datos, de una cantidad de datos, no varíe. Tercera regla: si la cifra que sigue es 5 y el anterior es par, no se modifica. Pero si el número es impar, aumenta 1. En la regla 2 hemos dicho, si el número que sigue es 5, pero si es más de 5, aumentamos 1. Y si es menos de 5, descartamos. ¿Qué ocurre si es 5 exactamente? Si es 5, queda la opción siguiente. Si el anterior es par, nos olvidamos del 5. Pero si es impar, aumentamos 1. Por ejemplo, 6.545 a 2 decimales. Como el número anterior al 5 es 4, quedamos en 4. 1.975. Como el número anterior al 5 es 7, impar, aumentamos 1. Con esto, ¿qué queremos hacer? Insisto en que lo que aumentamos a uno, le quitamos a otro, de tal manera que al final la suma no debe variar demasiado. Finalmente, fuentes de datos. La fuente de datos. ¿De dónde provienen los datos? ¿De dónde provienen los datos? Hay 2 tipos de fuentes: las fuentes secundarias y las fuentes primarias. Claro, si los datos fueran 2 decimales, yo presento mi respuesta con 4 decimales. Si fuera un decimal, presento con 3 decimales. O sea, la respuesta, el resultado final, debe tener 2 decimales más que mis datos originales. ¿Está claro, Luis? Le decía, hay fuentes de datos secundarias y fuentes de datos primarias. Las fuentes de datos secundarias son datos recolectados anteriormente para alcanzar otros objetivos. Constituye la primera fuente que se debe analizar. La técnica más usada son las fichas. No las fichas bibliográficas, las fichas resumen, ¿no? Son datos que ya han sido publicados, datos anteriores, datos antiguos,
pueden estar en forma electrónica también, en revistas, en tesis, en censos. La calidad de estos datos debe ser comprobada. Nos preguntaremos, ¿de dónde provienen los datos? ¿La fuente es imparcial? ¿Los datos comprueban o contradicen otras evidencias que se disponen? ¿Hace falta una evidencia cuya ausencia conduzca a otra conclusión? Sí, son datos históricos, son datos no históricos, hablamos de la Edad Media, son datos históricos, son datos anteriormente recolectados, ¿no? Son datos anteriormente, pueden ser de hace un mes, pero hay otras instituciones, otros grupos de gente que ha hecho la medición, el registro, la recopilación de datos. También debemos preguntarnos cuántas observaciones se tienen, o sea, qué tamaño es la muestra. Y la conclusión que llego con estos datos es lógica, es racional. Hay organismos que disponen de publicaciones y las venden, ¿no? Y es a veces no mucho más fácil comprar estos datos que levantar todo un censo. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la OIT, Organización Mundial del Trabajo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panamericana de la Salud, son organismos que tienen datos y constituyen fuentes secundarias. Las fuentes primarias, por el contrario, constituyen datos recolectados para el trabajo. Son datos que no existían antes y se registran bajo dos métodos, el método directo y el método indirecto. Entonces ahora veamos cuáles son los métodos y las técnicas de recolección de datos. Encontramos dos métodos, el método directo, como mencionamos, y el método indirecto. En el método directo es el responsable de la investigación que registra personalmente los valores de la característica. Por ejemplo, el registro del tiempo que demora un médico durante una consulta. Registro del tiempo que demora un médico durante una consulta. Comprende dos técnicas: la observación y la experimentación. En la observación se registran datos bajo condiciones normales. Se registra el dato bajo condiciones normales. Por ejemplo, cuando se mide el desempeño de una persona. Esta persona observada no debe saber que es sujeto de observación. Se utiliza para recoger datos la hoja de registro. Por ejemplo, la observación del desempeño de un obrero durante el proceso de producción. Y la experimentación, otra técnica bajo el método directo, se registra el dato bajo condiciones normales, provocadas simulando el proceso lo más real posible. Por ejemplo, un mercado prueba para introducir un tipo de jabón antiséptico con fragancia. Los mercados prueba son o recolectan datos a través de la experimentación. Por otro lado, los métodos indirectos se registra la característica a través de preguntas. No hacemos la medición. No hacemos la medición directa de la característica. Por ejemplo, ¿sí? Bien, había una interrupción, mil disculpas, vamos a regresar a lo que son métodos y técnicas de recolección de datos. Hay dos métodos, el método directo y el método indirecto. ¿Se escucha bien, Luis Montenegro? Los métodos directos son aquellos donde el responsable de la investigación
registra personalmente los valores de la característica. Por ejemplo, el registro del tiempo que demora un cliente en un banco durante una gestión en ventanilla, ¿no? Es método directo. Yo voy con mi cronómetro y le mido el tiempo. Estos métodos involucran dos técnicas: la observación y la experimentación. La observación, en la observación se registra el dato bajo condiciones normales. Cuando se mide el desempeño, la persona observada no debe saber que es sujeto de observación. De lo contrario, cambia su conducta, se sienta mejor, comienza a fingir, ¿no?, a simular conductas que no son reales. Para este caso usamos la hoja de registro. Así como hay encuestas y ficha de observación, aquí usamos la ficha de observación o la hoja de registro. Por ejemplo, la observación del desempeño de un obrero durante el proceso de producción. La otra técnica del método directo es la experimentación. En la experimentación se registra un dato bajo condiciones normales, provocadas, simulando el proceso lo más real posible. Por ejemplo, un mercado prueba para introducir un nuevo tipo de jabón antiséptico con fragancia. Mil disculpas, hay errores en la línea. Seguimos, por favor, me confirma si llega bien la señal. Estamos hablando de la experimentación. ¿Me escucha, por favor, Luis Montenegro? La experimentación, le decía, se registra un dato bajo condiciones normales provocadas, simulando el proceso lo más real posible. Por ejemplo, un mercado prueba para introducir un tipo de jabón antiséptico con fragancia. Los métodos indirectos, se registra la característica a través de preguntas, no se realiza medición. Se pregunta a un paciente, por ejemplo, el tiempo que esperó antes de ser atendido en un consultorio externo. Comprende dos técnicas: la encuesta y la entrevista. La encuesta es un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas. Al diseñarla, se debe, primero, elegir los temas generales de la encuesta, decidir la forma de aplicarlo, sea por correo, por teléfono o personal, plantear las preguntas, realizar una prueba piloto y hacer revisiones finales. Por ejemplo, la encuesta para conocer el grado de satisfacción de los clientes de una tienda. La entrevista ya no hay un cuestionario, permite recolectar datos a partir de un diálogo. Puede ser estructurada o no estructurada. La estructurada, vamos con unas preguntas o un temario sobre el cual gira la entrevista, ¿no? La estructurada. Y la no estructurada fluye bajo un tema en términos muy abiertos, muy flexibles. Por ejemplo, la entrevista al director de una empresa textil sobre la aplicación de normas de calidad. ¿Cómo seleccionar la fuente, el método y la técnica? No toda la información requerida será recopilada a través de una sola fuente, ni usando un mismo método y técnica. Casi siempre es una combinación de ellos, para lo cual hay que, primero, definir las características que interesan registrar, definir las características que nos interesa registrar. Segundo, identificar la fuente de información apropiada para cada característica. Y tercero, seleccionar la técnica más conveniente. Por ejemplo, en un estudio de investigación de mercados para pañales desechables, interesa conocer
ciertas características. La tasa de natalidad. ¿Qué fuente proviene la tasa de natalidad? De una fuente secundaria. Son datos publicados. ¿Qué técnica usamos? Las fichas. El nivel socioeconómico de la familia. ¿Qué fuente usamos? Una fuente primaria. La técnica, la encuesta. Otra característica, textura del producto, fuente primaria, y la técnica recomendada es una entrevista. De todas las técnicas, la más conocida es el cuestionario. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas diseñadas de acuerdo a la necesidad de información. Junto con las hojas de registro, es la técnica más común para la recopilación de datos de fuentes primarias. ¿Cómo se elabora un cuestionario? Primero, las preguntas deben ser coherentes con el objetivo de la investigación. No hay preguntas de carácter general. Toda pregunta obedece a la necesidad de un dato que debe concordar con los objetivos y con la hipótesis que estamos planteando en nuestro trabajo. Segundo, la extensión, es decir, el número de preguntas depende de la necesidad de información para recolectar por esta técnica. Tercero, el lenguaje utilizado en la redacción de preguntas debe ser entendible por los encuestados. Es diferente al lenguaje usarse en el informe final. Cuarto, debe evitarse la ambigüedad. Por ejemplo, en un estudio para determinar el grado de asociación entre la incidencia a cáncer pulmonar y el hábito a fumar, se hizo la siguiente pregunta. ¿Fuma usted? Sí. 1. No. Número 2. Esta pregunta es una pregunta clara, es una pregunta ambigua. ¿Qué dices, Luis? ¿Fuma usted? ¿Sí o no? ¿Es una pregunta clara o ambigua? ¿Me estás escuchando, Luis? Bien, es una pregunta sumamente ambigua. El que contesta va a responder en términos de lo que más se le acomoda a sus intereses. ¿Le conviene decir que es fumador o no? No hay un parámetro que nos divida fumador y no fumador. No hay una cantidad que nos limite fumador y no fumador. Estamos buscando que cada uno se ubique donde mejor le conviene. Además, no dice que se trate de cigarrillos en la pregunta. Es una pregunta sumamente ambigua. ¿Cómo debería ser? Generalmente, ¿cuántos cigarros fuma usted al día? Generalmente, ¿cuántos cigarros fuma usted al día? ¿No? Quinto, no formular pregunta dirigida. Evitar adjetivos, ya que predisponen a una respuesta. Por ejemplo, ¿cree usted que el precio del medicamento es alto? Es sí o no. Estamos induciendo que digan sí. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, las posibles respuestas se presentan como alternativas. Facilita la codificación y operatividad, la manipulación de los datos. Por ejemplo, ¿posee usted una computadora, una laptop? ¿Sí o no? Mientras que las preguntas abiertas, los encuestados tienen libertad para emitir su opinión. Se utilizan cuando no se tiene precisión sobre las posibles respuestas. Dificulta la recolección de datos porque incomoda al encuestado. Dificulta la interpretación de datos. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted sobre la política económica del actual gobierno? Elaboración de los datos. El control de la calidad de los datos. Una vez que se han recogido los datos referidos a las diferentes variables necesarias para la investigación, se debe proceder a revisarla
y presentarla de manera que facilite su análisis. A este proceso se denomina elaboración de datos. Las etapas que abarca son la edición, la tabulación y la codificación. ¿Qué cosa es la edición? En la edición se revisan los formularios, cuestionario y ficha de observación para verificar si todas las preguntas han sido respondidas en todos ellos. Se debe verificar incongruencias en las respuestas. En la tabulación consiste en etiquetar o titular con pocas palabras las respuestas a preguntas abiertas. Para homogeneizar el criterio, es recomendable que una persona se encargue de este proceso. Si fueran muchos formularios y varias preguntas abiertas, podrían ser varias personas que tabulen, pero necesariamente solo una persona por pregunta. Tabular es poner etiquetas o titular las respuestas del encuestado. Finalmente, la codificación consiste en colocar un código a las respuestas a fin de poder constituir una base de datos. Las hojas de registro son formatos preimpresos que facilitan el registro y la organización de cualquier tipo de datos. Pueden ser hoja de registro para el registro o para la verificación. Para el registro se anota sistemáticamente la información, por ejemplo, las tarjetas de registro de asistencia del personal que labora en una fábrica. Y segundo, para la verificación se anota información en determinado tiempo que se debe cotejarse con la realidad, por ejemplo, el registro de los cheques que no fueron atendidos durante una semana. Veamos unos ejemplos. Hoja de registro para la distribución del proceso de producción. La media óptima es 8.300. Se acepta una variabilidad máxima de más menos 0.008. Se registra cada uno de los 55 productos elaborados en un día, colocando una X en el casillero correspondiente, y 4. Se construye simultáneamente el histograma. Si esta figura la volteamos, encontramos un histograma. Esta es la hoja de registro para ver la distribución en un proceso de producción. Caso 2. La hoja de registro para ítems defectuosos. Permiten identificar el tipo de defecto más frecuente. Un producto puede presentar más de un defecto. Es necesario tipificar con antelación los defectos posibles. En el caso que presentamos, la hoja de registro para la inspección final de cierto producto plástico moldeado. Ahí está. Vemos superficies rayadas, rajaduras, incompleto, deforme y otros. Y finalmente, un tercer caso, la hoja de registro de las causas de defectos permite una estratificación adicional con el fin de encontrar las causas de los defectos. Hoja de registro de ocurrencias de los defectos de ciertos accesorios utilizados en la elaboración de una prótesis dental, asignables a una máquina, a trabajadores, a un día y el tipo de defecto. Aquí vemos los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Vemos el equipo, la maquinaria 1 y la maquinaria 2. Vemos el operario que ha manipulado esta máquina, operario A, B, C y D. Encontramos el turno en la mañana y en la tarde para cada día. Y vemos también el tipo de efecto. Un círculo sin rellenar es una rayadura en la superficie. Un círculo negro, una circunferencia totalmente negra, una bolita, una forma inadecuada, una X, porosidad, un cuadradito, otros defectos, y un triángulo,
un terminado defectuoso. Y con esto podemos ver claramente el tipo de efecto que se ha dado en cada turno, en cada operario y en cada máquina. Son hojas de registro. Si hubiera una pregunta, por favor, agradecería mucho. Si no hay, nos estamos viendo la otra semana, en la cual vamos a ver el tema 3 y 4 a las 8 en punto. ¿Ya? Ok, gracias.